adversativas. Pero fíjense que esta es la clasificación y este es el análisis que vamos a hacer a continuación. ¿Yo qué dije? Adversativas. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad analizaremos las oraciones compuestas. Vamos a definirlas y vamos a clasificarlas en yuxtapuestas, coordinadas, vamos a analizar sus tipos y subordinadas. Empecemos con nuestra clase. En primer lugar, y como siempre hacemos, empecemos definiendo. Si hay oraciones compuestas, quiere decir que hay oraciones simples, oraciones que no lo son. ¿Cómo aprendemos a distinguirlas? Una manera sencilla de decirlo es que las oraciones simples tienen un solo verbo conjugado y que las oraciones compuestas tienen más de un verbo conjugado. También podemos decir que las oraciones compuestas tienen dos predicaciones. Es importante entender esta diferencia. Analicemos, por ejemplo, las siguientes oraciones. Tengo: los niños cantarán mañana en el concierto. ¿Por qué es una oración simple? Porque hay una sola predicación. En otros términos, hay un solo verbo conjugado. Como les dije, las oraciones compuestas son aquellas que constan de dos o más predicados. Fíjense, los niños sabían la verdad, pero decidieron no contarla. Fíjense que tenemos el verbo sabían y el verbo decidieron. En esta oración, que está unida por medio de la conjunción adversativa pero, tenemos dos verbos conjugados. Cuando tenemos dos verbos conjugados, estamos ante una oración compuesta. Mas hay distintas maneras de construir oraciones compuestas. Y en base a estas distintas maneras de construirlas, las podemos clasificar en yuxtapuestas, en coordinadas o subordinadas. Hablaremos sucintamente de cada una de ellas. Antes de empezar a analizarlas, veamos un esquema. Tenemos que las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos verbos conjugados. Hay dos o más predicaciones. Las mismas decíamos que se clasifican en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas, dependiendo de cómo son construidas dichas oraciones. Las coordinadas las clasificamos en copulativas, disyuntivas y adversativas. Nosotros ya habíamos visto esta clasificación en el curso anterior, porque les sugiero que vayan al curso y miren el video. Luego tenemos las compuestas subordinadas, que podemos clasificarlas en sustantivas, adjetivas y adverbiales. En la clase de hoy vamos a darle un énfasis especial a esta clasificación, a las oraciones compuestas, subordinadas, adverbiales. Pero antes, echémosle de vuelta un vistazo a cada una de estas construcciones. En primer lugar, tenemos las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que realizan las respectivas predicaciones por medio de signos ortográficos. Fíjense en la definición. Son oraciones unidas entre sí por medio de signos de puntuación. Acá tenemos el punto, la coma, punto y coma, dos puntos. Son oraciones unidas entre sí por medio de signos de puntuación. Son sintácticamente independientes, son oraciones independientes, pero con relación de sentido. Y esta es la clave. No cualquier unión por medio de un signo de puntuación de oraciones puede considerarse una compuesta yuxtapuesta. Para que lo sea, tienen que concurrir ambos requisitos. Que la unión se realice por medio de un signo de puntuación y además que exista entre las oraciones una relación de sentido, o lo que vendría a ser lo mismo, de significado. Por ejemplo, los niños están en el parque. Mi primera oración, unida a la siguiente, comparten sus juegos. Ellos son felices. Fíjense que hablamos o decimos tres cosas distintas. Que los niños están en el parque, decimos que comparten sus juegos y decimos que son felices. Todas estas oraciones están unidas entre sí por medio de signos de puntuación.
Pero no solamente están unidas entre sí por medio de signos de puntuación, sino que además comparten un sentido, puesto que todas las predicaciones se refieren a los niños. Fíjense, están en el parque, comparten sus juegos y son felices. Estas dos características, por ende, deben concurrir para configurar la oración compuesta por yuxtaposición. Es una de las más sencillas. Pasemos a analizar la siguiente. Las oraciones coordinadas. Como habíamos dicho, las mismas pueden clasificarse en copulativas, disyuntivas y adversativas. Y fíjense la manera en que estos tipos de oraciones compuestas realizan el enlace entre las ideas que la componen. En las copulativas yo realizo el enlace por medio de nexos como y en i. El ejemplo es: llegaste tarde y no pude saludarte. Fíjense que tenemos dos verbos conjugados: llegaste y pudiste, y pude, ¿sí? Y tenemos que ambas ideas o ambos verbos están unidos por medio de la conjunción y. En estos casos hablamos de una compuesta coordinada copulativa. En la yuxtapuesta la unión se realizaba por medio de signos de puntuación. Luego tenemos la disyuntiva, la que presenta alternativas, sus nexos son o, ya, bien, etc. ¿Quieres té o prefieres café? De vuelta, tengo dos verbos conjugados, marca de una oración compuesta y un nexo, en este caso o, que me marca alternativa, oposición, disyuntiva. De ahí que el nombre de esta coordinada sea oración disyuntiva, coordinada disyuntiva. Por último tenemos la adversativa, que es la que presenta oposición entre ideas. Sus nexos típicos son pero, empero, sino, sin embargo. Estudié mucho, primera predicación, pero tengo el nexo adversativo, no pude aprobar el examen. Esto ya lo habíamos visto, por eso vamos a darle simplemente un vistazo. Pero retengan, siempre tengo dos verbos conjugados, la manera en que realizo el enlace, ¿sí? Y las ideas que estos nexos introducen son lo que marca la pertenencia de cada una de estas oraciones compuestas coordinadas a las copulativas, disyuntivas o adversativas. Luego nosotros tenemos las oraciones subordinadas, que como dijimos se clasificaban en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Primero veamos las subordinadas sustantivas y luego las adjetivas. Oraciones subordinadas sustantivas son las que funcionan como sujeto o complemento directo. Fíjense que dice: dijiste que no vendrías. Hay algo dicho, revisen la clase sobre complementos del verbo. Hay algo dicho, sí, ¿qué cosa? Que no vendrías. En este caso tengo un verbo, tengo otro verbo, tengo dos verbos conjugados, entonces tengo una oración compuesta. Y en este caso la oración subordinada introducida por la conjunción que cumple la función de complemento directo. Esto se conoce como subordinada sustantiva. También puede desempeñar la función de sujeto. Luego tenemos las oraciones subordinadas adjetivas, que son las que se comportan como se comportaría un adjetivo. Fíjense en el ejemplo. El libro que leíste es interesante. Y de vuelta tengo el libro que leíste y es. Tengo dos verbos, marca oración compuesta. Pero puesto que el grupo que leíste puede comportarse como un adjetivo, el libro leído es interesante, tengo de vuelta una oración subordinada, en este caso adjetiva, porque el grupo puede comportarse como un adjetivo. Ahora vamos a pasar a analizar el esquema de las oraciones subordinadas adverbiales. Fijémonos bien en el esquema. Las adverbiales introducen distintos tipos de idea por medio de distintos tipos de conectores. Es decir, que en función a estos conectores introduzco varios tipos de valores semánticos que pueden ser de causa, de finalidad, pueden ser de condición, etc. Veamos cómo se clasifican. Las
subordinadas adverbiales las podemos clasificar en modo, cantidad, condición, concesión, consecutiva, causal y final. Obviamente, dependiendo del nombre de cada una de estas oraciones subordinadas adverbiales, nosotros sabemos que lo que hace, por ejemplo, la adverbial de modo, es introducir el modo, manera en que fue realizada la acción. Lo que hace una subordinada de cantidad es introducir la cantidad de algo, la condición introduce una condición, la causal introduce una causa, la final introduce la finalidad por la que se realiza una acción, etc. Veamos algunos ejemplos. Tengo la subordinada adverbial de modo, como, según, si son sus nexos. Nexos típicos de las subordinadas adverbiales. Luego de analizar esto, vamos a ver algunos ejemplos para que se comprenda más. Cantidad, cuánto, cómo, nexos típicos. Condición, siempre, siempre que, con qué, siempre que te comportes, aprobarás la materia, introduce una condición. La concesiva indica una situación dificultosa que no impide que se realice la acción. Tengo estos conectores, aunque, aun cuando, si bien, a pesar de que. Tengo la consecutiva que introduce una consecuencia, tan, que, de tal modo, etc. La causal introduce una causa, sus conectores típicos son porque, puesto que, pues. Luego tengo la final que introduce una finalidad. ¿Para qué? A fin de que, con miras a. Son sus distintos tipos de conectores. Ahora lo que vamos a hacer es mirar algunos ejemplos de estas subordinadas adverbiales. Fíjense la primera, lo digo como lo escuché. Detectamos aquí, en este caso, el conector, que es como, introduce la manera en que es realizada una acción, por eso la oración es subordinada adverbial de modo, porque introduce la manera en que es realizada la acción. Tengo la presencia de dos verbos conjugados, que es la marca de una oración compuesta, y la manera en que se realiza la predicación determina su pertenencia o no a la clasificación que hemos visto. Luego digo, sucedió como, de vuelta, lo anticipé. De vuelta estoy contando la manera en que sucedió un determinado hecho. Por eso la clasifico a esta oración entre las subordinadas adverbiales de modo. Habla cuánto quiere. Fíjense que tenemos el conector cuánto. Dos verbos conjugados. Indica la cantidad que habla la persona. Habla cuánto quiere. Puesto que marca la cantidad de algo, tenemos una subordinada adverbial de cantidad. Duerme tanto como quiere. Tengo el conector tanto como. De vuelta tengo la presencia de dos verbos, que es la marca de las compuestas, y puesto que me indica la cantidad que se realiza algo, estamos ante una subordinada adverbial de cantidad. Luego tenemos el siguiente grupo de adverbiales, que son las condicionales y las concesivas. No creo que haya problemas para identificar las subordinadas adverbiales que introducen una condición. Te mostraré los libros si, mi conector, vienes a la escuela. De vuelta, en primer lugar, detectar que tenemos dos verbos conjugados. Mostraré, vienes. Luego, revisar el conector. Y dependiendo del conector, yo puedo reconocer el tipo de subordinada adverbial que estoy analizando. Introduce una condición, es una condicional. Siempre que estudies, ingresarás a la facultad. Siempre que estudies, ingresarás a la facultad. De vuelta, introduzco una condición por medio del conector siempre que. Luego tenemos las concesivas, tenemos el conector aunque, que son aquellas que indican que a pesar de la existencia de una dificultad, la acción será realizada. Haré el viaje aunque no lo quieras. ¿Ok? Tenemos entonces que a pesar de una dificultad, no quieres que realice el viaje, yo realizaré el viaje. Este es un conector que marca que es una subordinada adverbial concesiva. Y lo mismo, fue al médico aun cuando no lo necesitaba. Ahora analicemos el segundo grupo de oraciones. Tienen que advertir que todas estas tienen en primer lugar más de una predicación, en otros términos,
dos verbos conjugados, lo siguiente que tienen que analizar es el tipo de conector, o en otros términos, el tipo de idea introducida por dicho conector. La consecutiva, decíamos, introduce consecuencia y la causal una causa. Entre las consecutivas es tan dadivoso que da todo de sí. Acá tenemos mi conector, que, tan. No cantes, que quiero dormir. De vuelta, tenemos el conector, que. Tenemos querer, quiero, cantes. Presencia de dos verbos conjugados, marca de compuesta. Luego tenemos no estudié porque trabajaré bastante. El conector porque es un conector propio de las adverbiales causales. La venta será buena puesto que llegaron los turistas. Puesto que llegaron los turistas, la venta será buena. También el conector puesto que está introduciendo una causa. Y puesto que introduce una causa, es una oración compuesta, subordinada, adverbial de causa. Recapitulando, lo que tienen que hacer entonces es revisar si hay más de un verbo conjugado, reconocer el conector y luego tratar de deducir o de inferir cuál es la idea introducida por dicho conector. Una vez hecho esto, ustedes no tendrán problemas en reconocer las subordinadas adverbiales. Ahora, por último, analizaremos las adverbiales que introducen finalidad. Dáselo para que no se enoje. ¿Sí? Realizas una acción para que, con una finalidad, él no se enoje. Fui a clase a fin de que no tuviese ausencia. De vuelta, tenemos el conector que introduce la finalidad por la cual realizo una acción. Por tanto, es una subordinada adverbial final. Y por último, estudio mucho con miras a que puede ingresar a la facultad. Tengo el conector que introduce la finalidad por la cual estoy realizando una acción. Cuando introduce esta idea, es una subordinada adverbial final. Concluida nuestra clase, tienen que ser capaces de, en primer lugar, reconocer las oraciones compuestas, distinguirlas de las oraciones simples. En segundo lugar, clasificar las oraciones compuestas en yuxtapuestas, coordinadas y adverbiales. Y dentro de las coordinadas, reconocer las copulativas, las adversativas, dentro de las adverbiales, reconocer sus distintos tipos, como por ejemplo, adverbial final, causal, condicional, etc. Si tienen alguna duda respecto a nuestros contenidos, no duden en escribirnos en los comentarios, en hacernos saber sus preocupaciones o las dudas que les hayan quedado. Nos vemos en el siguiente video.